Uno de los temas que les quiero platicar es informar a los empresarios. Nosotros, dentro de nuestra misión como asesores de negocios CarPay, pues es estar siempre juntos, ¿no? Cerca, ser consejeros de los empresarios. ¿Para qué? Pues para escuchar a lo mejor aquellas problemas, aquellas situaciones donde a lo mejor deben de tomar ciertas decisiones y pues nosotros a veces les vamos dando luz, ¿no? Les vamos explicando lo que va sucediendo. Entonces, el día de hoy vamos a informar a los empresarios las sanciones en materia fiscal que pueden afectarles. De eso se trata este webinar. ¿Por qué damos riesgos fiscales? ¿No? Realmente nosotros durante muchos años nos hemos orientado más a la parte financiera, hacia la parte administrativa, pero ahora sabemos que los riesgos fiscales son cuestiones que muchos de los contribuyentes pues están interesados en conocer hasta dónde puede llegar una implicación, una falta de este tema. Y además nosotros tenemos información de primera mano por parte de especialistas, en el caso de la autoridad y otros entes, donde observamos sus prácticas, que en muchas ocasiones terminan con sanciones realizadas a esos contribuyentes y en muchas de las situaciones los contribuyentes ni siquiera sabían en su momento que a lo mejor estaban infringiendo la ley, ¿no? Entonces, acá es una de las situaciones por lo cual decidimos pues dar esta plática, ¿no? De una forma sencilla, de una forma simple, un lenguaje lo más aterrizado posible para el público en general. El primero de los temas que quiero traer a la mesa, o en este caso a la computadora, son las operaciones simuladas, ¿no? Lo que les platicaba hace un momento, ¿qué es una operación simulada? Y uno podría decir, ¿sabes qué? Pues en mi vida he hecho esto, ¿no? Los que sepan a qué se refiere. Dice, ¿qué son, no? Compra o adquisición de factura con el fin de bajar la base de impuesto a pagar, ¿ok? ¿Qué impuesto? Tenemos dos tipos de impuestos principales a nivel federal, que es el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Hay un tercero que se llama impuesto especial sobre producción y servicios, pero ahí hay un tema en el cual hay personas, contribuyentes, que deben de tener ciertas actividades que están relacionadas con actividades suntuarias, que están relacionadas con actividades por su giro, tiene que ver con un tema a lo mejor de contaminación del ambiente, o en este sentido, a lo mejor con un daño a la salud, y que este impuesto se recauda con la finalidad de que el día de mañana esos recursos pues se orienten a la parte de salud, ¿no? A las entidades de salud del gobierno. ¿Por qué? Porque obviamente la población pues va a tener algunos perjuicios y lo que se trata es de que este impuesto especial pues ayude o financie todas esas beneficios o medicinas que van a este sector salud. Entonces ese impuesto especial sobre producción y servicios es muy específico hacia ciertas actividades, como les decía, que ya les comenté, pero en términos generales, los impuestos que aplican a todas las personas, o a todos los contribuyentes como somos nosotros y empresas, son el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. ¿Qué riesgo tengo, no? En esta cuestión de operación simulada? Que te tipifiquen como EDOS, ¿no? ¿Qué es un EDO? Es una empresa que deduce operaciones simuladas y te pidan hacer la corrección de tu impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado, más el tema de la actualización y recargos. Ahora bien, muchos de nosotros diremos, no, pues la verdad yo nunca he querido deducir operaciones que no he realizado, ¿no? O sea, quiere decir que llevo un buen control de todas esas operaciones. El riesgo acá también está en que uno de nuestros proveedores tal vez no tiene esa ética en los negocios y a lo mejor uno de los proveedores se ha metido a realizar operaciones simuladas y en dado caso si lo publican en una lista, ¿no?
es el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, pues obviamente esa empresa, en estricto sentido, se convertirá en una empresa que factura operaciones simuladas. Y si tú tuviste tratos con una empresa de este tipo, y aunque tus operaciones hayan sido reales, en un momento dado va a decir el fisco que esas operaciones que realizaste con ese proveedor o con ese acreedor, pues obviamente tendrán que tener una reversión, ¿no? Y obviamente, si era una deducción lo que estábamos considerando en la contabilidad, pues ahora, eliminando esas deducciones, nos dará una base más alta y se tendrá que pagar el impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado que se hubiera tenido si no hubiéramos hecho esas deducciones. Entonces, es muy importante verificar muy bien con quién tenemos trato, ¿no? Con quién son esas personas o proveedores, identificar muy bien que sean personas, ¿sí? Que sean personas en las cuales obviamente gocen de una buena calidad moral y en este caso, pues que tengan buenas prácticas. Por eso, a veces se requiere ciertos documentos oficiales que emite también el SAT y del cual vamos a platicar más adelante. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el riesgo? Ver que esos proveedores realmente sean personas que no hayan simulado operaciones y obviamente no de este momento, sino se va más hacia atrás de ciertas operaciones y pueden llegar revisiones desde los últimos 5 años que hemos tenido, o a lo mejor tuvimos una operación hace 4 o 5 años y pudiera tenerse que aclarar esta situación. ¿Cuál es el otro inconveniente que a lo mejor se le vería? Es que aunque yo haya hecho una operación correcta, ¿no? Una operación que mi empresa me solicitaba, que me dieron la factura, hay mucha discrecionalidad por parte de la autoridad. Entonces, una de las cuestiones es que debemos de cada día ser más escrupulosos y obviamente dar el cumplimiento a un término que se llama materialidad fiscal. La materialidad fiscal es la forma de cómo se hace esta operación. Dejar pruebas en las cuales se note que se hizo esa operación, ¿no? Que se hizo esa transacción con un proveedor, con la finalidad de que en su momento al fisco le podamos comprobar que se llevó a cabo, ¿sí? Y tengo una multa, ¿no? Muchos dirán, ustedes, si alguien a lo mejor en ese hacer alguna actividad y a lo mejor adquirieron facturas y si va a un monto de 7.8 millones de pesos, ¿no? En esta calidad de importe, ¿no? Entonces puede sufrir hasta una pena corporal sin derecho a fianza. ¿Qué quiere decir? Ir a la cárcel, ¿no? Que realmente a veces cuando hablamos de impuestos, si sentimos que si no pagamos ese impuesto como empresario, pues obviamente decimos, nos van a llevar a la cárcel inmediatamente, pero no, es todo un proceso, obviamente, ¿no? Entonces, pero hay personas que a lo mejor sí sabían y corrieron el riesgo y obviamente lo hicieron por un monto fuerte y que pues a lo mejor estos 7.8 millones de pesos fácilmente lo superan. Entonces, cuando existe ya una relación con 2 o más contribuyentes, ya se puede tipificar como un riesgo mayor y obviamente esa pena corporal puede ser muy, muy compleja de quitarte en su momento toda esta sanción, ¿no? De la cual, pues obviamente, los legisladores, el gobierno, pues ha trabajado arduamente en las modificaciones de las leyes, no solo fiscales, sino penales, para evitar que esto se dé. ¿Por qué? Porque obviamente hay muchas organizaciones criminales que existen en nuestro país que desgraciadamente simularon este tipo de operaciones con el fin, pues, de diversificar a lo mejor sus operaciones, de darle legalidad o licitud más que nada al dinero que estaban generando. Entonces hay que tener
mucho cuidado con las operaciones, con quién nos involucramos y obviamente, ojalá, y yo sé que tal vez de estas operaciones casi nadie tenga algún problema, ¿no? Pero el riesgo latente está ahí, es un riesgo fiscal que de aquí en un futuro, pues obviamente van a tener los contribuyentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y obviamente conocer el tema de la materialidad fiscal. Ahora no solamente es, hago la transacción, me traen mi factura, me la envían por buzón y eso es todo. No, ahora hay que mostrar a lo mejor hasta la requisición, la orden de compra, dar la formalidad, casi verificar que en su caso se entregó la mercancía al cliente, que a lo mejor existen hasta videos de la entrega, registros de la entrega. Entonces, todo eso con la finalidad de evitar alguna sorpresa en este tema de operaciones simuladas. Acá está un esquema que precisamente se mostró la semana pasada, ¿no? Donde inicia la persona, compra la factura. En resúmenes, pues obviamente comprar una factura, simular una operación, que algunas veces dices, oye, tengo muchos gastos no deducibles y la finalidad o el objetivo o la actividad más fácil que se le ocurría a lo mejor a un asesor o a un abogado, contador, de repente, o a lo mejor ni siquiera tenía una carrera, pues decían, ah, mira, compra, adquiere una factura y con eso bajas el impuesto, ¿no? Y esa práctica, pues, era una salida muy sencilla y obviamente ahora esto es un problema que vamos a ver muy frecuentemente.